Caminando con Dios 5, no el resultado, sino el mejor esfuerzo. Cuando caminamos con Dios, y cuando formamos y guiamos a otros para que también caminen con Él, es inevitable que nos afecten los resultados. Somos humanos. Aún aquellos que han sido entrenados y probados en la fe no son inmunes a esto. Pero la verdad es que debemos resistir ese instinto natural, aunque necio. Cuando permitimos constantemente que los resultados nos influyan, quedamos atrapados en un ciclo de comparación. Y eso siempre nos lleva al abismo de la inferioridad. Sí, cualquiera puede sentir una satisfacción momentánea al compararse. Pero ningún contentamiento verdadero o duradero nace de allí. Por eso debemos aferrarnos a la palabra todos los días de nuestra vida. Orar sin cesar. Y esforzarnos, no por los resultados, sino por dar lo mejor de nosotros. Para así vivir con gratitud. El celo de Dios. La Biblia describe la obra de Dios hacia su pueblo, sus 12 tribus, de esta manera. De nuevo echará raíces abajo el remanente de la casa de Judá. Y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente. Y del monte Sión los que se salven. El celo del Señor Todopoderoso lo cumplirá. Si miramos el resultado del pueblo de Dios, los que salieron de Egipto, a la luz de la historia del Antiguo Testamento. El resultado parece claro: destrucción. Ellos vieron los poderosos actos de Dios. Las 10 plagas derramadas sobre Egipto. Caminaron con sus propios pies por el mar Rojo abierto. Dios los condujo al monte Sinaí, donde les enseñó una y otra vez, revelándoles quién era Él como su Dios. Y sin embargo, desde el momento en que entraron al desierto, comenzaron a anhelar la comida de Egipto. Se quejaron diciendo: ¿por qué nos sacaste a este desierto? Y después del informe de los 12 espías, Dios los sentenció a vagar por el desierto. Y todos los de esa primera generación murieron allí. Aún después de entrar en la tierra de Canaán. En lugar de agradecer a Dios por su paz, se enfocaron en sí mismos y se apresuraron a hacer ídolos, sirviendo sus propios deseos en vez de servir a Dios. Cuando Dios los disciplinó por sus pecados, no ofrecieron un arrepentimiento genuino. Solo clamaban: sálvanos, sumando más dolor al corazón de Dios. Finalmente, aunque Dios ya era su rey, demandaron un rey humano. Repitieron rebelión tras rebelión. Y al final, la boleta que entregaron decía: fracaso total. Si solo miramos los resultados, parece que no solo el pueblo falló, sino incluso Dios. Pero a través de su destrucción, a través del viaje por el desierto y la vida en Canaán, no debemos ver solo el fracaso del pueblo de Dios, sino también el amor de Dios. Sí, un día Dios traerá la victoria final y completa a través del Salvador, Jesucristo. Pero a través de la historia del Antiguo Testamento, lo primero que debemos ver es el mejor esfuerzo de Dios, el celo de Dios y el amor inquebrantable de Dios. Los fracasos que se revelan en la historia del Antiguo Testamento no son fracasos en absoluto. Son el proceso hacia una victoria más grande, más plena y más perfecta. El celo de Jesucristo. En cuanto al ministerio de Jesús hacia sus discípulos, los 12, la Biblia dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El ministerio público de Jesús tuvo 2 grandes enfoques. Uno fue enseñar y proclamar el reino de Dios, y sanar a los enfermos como señal de ese reino. El otro fue llamar, enseñar y entrenar a sus discípulos. A lo largo de los 3 a 3 años y medio de su ministerio público, vemos con frecuencia a Jesús predicando el reino y sanando a los enfermos. Pero en cada uno de esos momentos, sus discípulos estaban con él.
De hecho, el núcleo del ministerio de Jesús no fue simplemente realizar milagros, sino formar y moldear a sus discípulos. Jesús sabía que estaría con ellos solo por un corto tiempo, y que pronto los dejaría. Todo lo que vendría después de su ascensión quedaría en manos de los discípulos. Pero si miramos esto desde una perspectiva humana, el ministerio de Jesús parecería un fracaso. Después de llamarlos, permaneció con ellos. Les enseñó, les mostró, los reprendió en ocasiones y los entrenó. Sin embargo, a pesar de todo lo que Jesús les enseñó, ellos seguían persiguiendo posiciones en el mundo y discutían con frecuencia sobre quién era el mayor. Intentaron detener a Jesús de caminar hacia la cruz. En el huerto de Getsemaní, durante la oración más angustiante de Jesús, ellos se quedaron dormidos. Y cuando arrestaron a Jesús, todos huyeron. Mientras Jesús era llevado de Anás a Caifás, luego a Pilato, a Herodes, y de regreso a Pilato para el veredicto final. Ellos no estaban por ningún lado. Aún después de la resurrección. Tras ver a Jesús con sus propios ojos, y tocar las heridas en sus manos y su costado, regresaron a su antiguo trabajo. Si juzgáramos esto por los resultados, diríamos que los discípulos fallaron. Y parecería incluso que Jesús mismo fracasó. Pero sabemos la verdad. Incluso la muerte de Jesús en la cruz, su resurrección, su ascensión, y la traición completa de los discípulos. Nada de eso fue una sorpresa. Jesús ya lo había dicho. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Todo esto era el proceso mediante el cual Dios cumpliría la obra de su reino, iniciada a través de la cruz de Jesús y completada por el ministerio del Espíritu Santo. Esta es la obra perfecta del Dios invisible. Lo que parecía fracaso, por eventos y circunstancias, nunca fue fracaso. Fue el proceso hacia algo mayor. Hacia una victoria perfecta y completa. No te aferres a los resultados, da lo mejor de ti y sé agradecido. Tanto evaluar a otros como ser evaluados a menudo puede parecer inútil. Y sin embargo, tendemos a medir el valor de la vida, incluso del ministerio, basándonos únicamente en resultados visibles. Eso es un grave error. No solo nos afecta cómo nos ven los demás, sino que también caemos en la trampa de medirnos a nosotros mismos por cosas como la cantidad de miembros en una iglesia, la cantidad de estudiantes, los recursos que tenemos, o el tamaño de un edificio. A veces, nos sentimos satisfechos e incluso orgullosos de esas cosas. Otras veces, caemos en el desánimo o en el desprecio propio por las mismas razones. Pero debemos creer esto. Cada situación, cada resultado, cada temporada. Todo está en las manos de Dios. No debemos obsesionarnos. Como buenos agricultores, hemos sido llamados simplemente a dar lo mejor de nosotros. Justo donde hemos sido colocados. Dependiendo del tipo de semilla. Algunos brotes salen al día siguiente. Otros tardan mucho en romper la tierra. Y a veces, el agricultor ni siquiera llega a ver el brote en su vida. Pero aún así, si se nos ha dado un campo para trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, damos gracias por eso. Nos alegramos en la gracia de haber sido llamados. Y disfrutamos del gozo que ello conlleva. Eso realmente es suficiente.
No debemos parecernos a los obreros insensatos de la viña, que fueron llamados por gracia a trabajar todo el día, y terminaron el día quejándose. Por eso el apóstol Pablo declara: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son uno mismo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Es Dios quien da el crecimiento. Nosotros simplemente plantamos y regamos. Con alegría, con gratitud, con fidelidad. Como siervos que no lo merecen. Nos regocijamos no en el resultado, sino en el gozo de haber dado lo mejor. Por eso, debemos orar. Debemos orar para no quedar atrapados en los resultados. Para no compararnos. Para no hundirnos en la inferioridad ni en el orgullo. Oramos para que el reino de Dios se arraigue en nosotros. Un reino donde no hay lugar para la comparación. Y donde los resultados ya no gobiernan nuestro corazón. No se engañen, de Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. El que siembra para agradar a su carne, de la carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Caminar con Dios continúa.